amigo Manuel Pérez Petit. Qué gusto tenerte otra vez entre nosotros. Te agradezco mucho tu presencia. Siempre para mí es así como un premio poder platicar contigo porque tienes una serie de características que me encantan. Bienvenido, Manuel Pérez Petit. Bien hallado, querido Rafael, ¿no? El gusto es mío, es un honor estar siempre contigo y la verdad pues que siempre me agrada y siempre es muy positivo. Fíjense, amigos internautas, les comento, ustedes ya como yo conocemos a Manuel Pérez Petit de mucho tiempo y hemos tenido la suerte de platicar con él varias ocasiones aquí en Charlas Entretenidas. Entonces les tengo que comentar, el mundo en el que se desenvuelve Manuel Pérez Petit es un mundo fascinante, una serie de valores y de cosas que me encantan. Hay ahí un poquito de complicación. Está pasando algo con la transmisión. Ahorita lo vemos porque está pasando algo con el internet. Creo que tenemos un sonido que vamos a tratar de corregir, como que se Bueno, está... yo tengo aquí un sonido de la calle, uno de los tamales oaxaqueños, pero bueno, esos son No, los... probablemente está pasando algo de que se nos está repitiendo la voz, porque estamos transmitiendo en vivo por Facebook, entonces ustedes saben, de repente en Facebook hay una transmisión también con sonido, y de repente se nos mete el sonido y eso vicia lo que estamos grabando en Zoom. Pero en el transcurso de los segunditos o minutitos nos hacen favor, nos ayuden aquí, corregimos todo esto. Estaba platicando, Manuel, con Muy mis bien. amigos internautas y les comentaba que el mundo en el que tú te desenvuelves es un mundo que a mí me parece fascinante, porque es el mundo de la comunicación, pero la comunicación, digamos, más comprometida. Aquí ahorita tú y yo estamos platicando en vivo, estamos utilizando las palabras, la voz y nos comunicamos muy bien. Y con tus amigos internautas lo mismo, ellos nos mandan mensajes y todo. Pero finalmente, Manuel y amigos, esta conversación de hoy, si no la grabamos y la volvemos a ver, pues es efímera. Como cuando nos reunimos en una charla de café, podemos platicar cosas importantísimas, interesantísimas, de mucho cariño, y sin embargo, pues pasado un tiempo eso ya se olvidó. Pero cuando uno entra en el mundo de los libros, lo fascinante es que las ideas que uno plasma ahí se quedan para siempre, Manuel. Y esto me parece como un compromiso aterrador, ¿eh? Tú que tienes Bueno, tanto sí, bueno, tiempo en esto de los libros, ¿cómo ves el libro? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo quieres? vamos a ver, es natural. O sea, quiero decir, el libro perdura. Cualquier texto impreso por cualquier medio sigue perdurando. Claro, Desde la antigüedad más remota en que uno encuentra códices grabados en piedra o en tablillas de barro, a el libro tiene esa virtud que, por ejemplo, los soportes digitales no necesariamente tienen, sino que a veces pues quedan obsoletos o se estropean con el paso del tiempo. El libro no se estropea, ¿eh? así Eh, es. El libro es un vehículo de transmisión de ideas, de sentimientos, de experiencias, de visiones, que es único. E Eh, irrepetible. bueno, que es lo que es, ¿no? En ese sentido, irrepetible, sí, es irrepetible. Que se ha ido además adaptando a las diferentes circunstancias que históricamente han ido dándose, ¿no? O sea, que convive con cualquier otro medio de transmisión de ideas y de sentimientos, ¿no? Y en ese mundo fascinante de los libros, pues tú te has desenvuelto durante muchísimos años. Eres un hombre joven todavía y sin embargo, bueno, llevas una experiencia gigantesca en ese sentido. ¿Cuál es digamos, el atractivo que para ti representa andar en este mundo de los libros? ¿Por qué te metiste en este asunto? Pues pudiéndote haber dedicado a mil cosas diferentes. Qué te introdujo al mundo de los libros, Manuel? Pues no lo sé, o sea, ¿qué quiero decir? A mí siempre me gustó el mundo de los libros, una época en que además también practiqué muy... mi padre era anticuario, y entonces él me Ah, facilitaba ciertas cosas. claro. Y yo pues, practiqué la bibliofilia y, y siempre el mundo de los libros. Yo fui editor por primera vez de un libro. Antes había sido editor de otro tipo de publicaciones, pero de un libro en diciembre de 1990.
¿eh? Pero bueno, son eh, eh, 35 años. pues más, sí, sí, no sé, 35 sí, pues Sí. 35. ¿eh? Pero yo pues desarrollé mi carrera como periodista en España mientras hacía libros para gente y después cuando me vine a América hace 15 años ya me dediqué por completo solamente a publicar libros, ¿no? Y A bueno, publicar libros de los demás. además del libro, Manuel, no sé ustedes amigos qué opinan de esto, además de el contacto con los libros, el ver nacer un libro, ver cómo se va produciendo, el interés del escritor, todo el mundo que rodea, toda la esfera de acciones que rodean a la creación de un libro. Aparte está el otro punto, el hecho de poder leer noticias nuevas, de poder leer aspectos diferentes de la creación. Los escritores tienen una vena muy especial, a mí me encanta, porque de repente, digamos que como ocurre con los poetas, Manuel, a ver si tú opinas igual, de repente un autor de una canción o un poeta me presenta su obra y yo digo, hasta me da coraje, porque digo, yo todas esas palabras que utilizó él las conozco. ¿Por qué no las organicé en el mismo orden, en el mismo sentido? Y lo que él dijo, lo que él hizo, pues es maravilloso. Y yo tengo simplemente una comunicación así, digamos, plana o común, corriente, sin la vena artística. Entonces, ese contacto que tienes con los libros y con los escritores debe ser un mundo realmente atractivo, fascinante, ¿no? Pero cada vez más Bueno, pues difícil. vamos a ver, hay de todo. El poeta también es escritor, ¿no? Hay de todo. La base de la ficción es la metáfora. La metáfora es decir algo con el nombre de otra cosa y que se identifique. Eso se trabaja, eso se consigue con esfuerzo, con voluntad, con estar en disposición de que algo te ayude desde afuera. ¿eh? Es un oficio como otro cualquiera. Tú tienes cualidades, Rafael, para escribir. Muchas O gracias, sea, Manuel. Tú y después, eres de mi club de fanáticos, qué bueno. bueno, pues yo te conozco, te aprecio mucho y te valoro. O sea, que es decir, esto es una... Nosotros somos legatarios de una visión romántica que proviene muy antiguo y que se consagra en la Revolución Francesa. Y eso es lo que provoca que durante el siglo XIX y XX haya habido un romanticismo en cuanto al ejercicio del oficio del escritor. ¿eh? Eh, ¿Envidia? Pues de qué, o sea, quiero decir, el escritor tiene, decía Truman Capote en su prefacio a su último libro publicado en vida, Música para Camaleones, decía que Dios le daba a uno un don, pero a la vez un látigo. O sea, él tiene, como todo oficio trascendente, tiene su gloria y su servidumbre. O sea, esto no es un ejercicio de disfrute y fiesta, sino que también lo es, y siéndolo, es también un ejercicio de sufrimiento, en realidad, ¿no? Sí, sí, lo entiendo con mucha claridad. En el libro, Manuel, no sé tú cómo nos puedes explicar. Hay muchos ángulos desde los cuales uno tiene contacto con el libro. Por un lado, pues algo importantísimo, supuesto, digamos, la paternidad del libro, el autor, que tiene una idea, la plasma en un papel, etcétera. Después viene la parte que yo diría mecánica, la parte más material de producir el libro, pasarlo con tinta en el papel y hacer todo el proceso de fabricación de un libro. Después viene la distribución, entender que pues, los autores escriben con la esperanza de que su obra sea conocida, que sea platicada, que sea discutida y finalmente asimilada. Eso es muy importante. Y en ese mundo de la distribución viene el otro aspecto, el de los vendedores, los antiguos libreros, Manuel, que a mí me tocó afortunadamente, bueno, pues me tocó una época previa que tú entraras en ese mundo, yo leía libros antes de que tú estuvieras en este mundo. Entonces, al leer libros, uno tenía el contacto con el vendedor de libros
y este era casi como un consejero. Llegabas y decías, oye, fíjate que yo tengo idea de que leí o quiero leer algo por el estilo, quiero sobre este ángulo, quiero conocer un autor así. Y los libreros eran gente que se había dedicado su vida a eso, entonces leían mucho, comprendían y sabían de memoria lo que tenían en sus estantes. Entonces te decían, pues tengo este libro y lo tengo en rústica y lo tengo en pasta dura y ahorita se me agotó tal o cual autor o tal o cual edición, pero me va a llegar en 15 días, en un mes. Y los libros en México no se producían en gran cantidad, pero nos llegaban de Argentina, nos llegaban de España, y había un acervo enorme de libros, pero nunca a la cantidad, a la proliferación que yo veo actualmente en los estantes de las librerías. Yo veo miles y miles de títulos que regreso en 15 días y ya no están, ya hay otros nuevos. ¿Cómo se da esta Ujú. evolución, Manuel? Bueno, o sea, el librero de antes hoy es una especie en extinción. Por ejemplo, en México, que ya ha desaparecido prácticamente la librería independiente, ya no existen esos libreros que se sabían todas las ediciones de todos los libros, las temáticas, los ponían en relación, sino que existen empleados de tienda que buscan y que no saben relacionar un libro con el otro. Eso fue el signo de los tiempos, las cosas evolucionan. Antes se publicaba a través de las editoriales y eso suponía un filtro de que hoy, pues sin dejar de existir, que sigue existiendo, hoy tiene uno muchas vías para publicar textos, ¿eh? Que es editoriales de autoedición, que es en Amazon, que es eh, por, por medio de imprentas que se dedican a hacer posible eso, ¿no? O sea, claro, pues si eso se suma a que todos son escritores, pues eso lleva a que haya una proliferación, una multiplicación enorme de la oferta. Fíjate, en la librería Rosario Castellanos, de Fondo de Cultura Económica, la que está ahí en La Condesa, tú ya sabes, Sí, claro. el que era el antiguo Teatro Lido, el antiguo Cine Lido, perdón. Ahí hay, de media, normalmente 250.000 títulos. Ahí en la sala gigantesca, esa que tú ves, hay 250.000 títulos, no digo ejemplares, digo libros, 250.000 libros diferentes exhibidos para su venta, de media. 1/4 de millón de títulos. Sí, Vaya que hay para bueno, pues escoger. tiene para escoger, pero tendrías que tener también alguien que te supiera orientar, porque era un Sí, libro de porque esta temática. eso te quería Y preguntar, ¿cómo escojo yo? Hay doscientos no, cincuenta mil no, títulos para escoger, claro. Eh, hoy no ¿Cómo sé existen qué los quiero libreros, leer? hoy no existen los libreros de antes, no existen. Entonces, lo que te facilita la librería, que te separa, por un lado, por editoriales y por otro lado, por temáticas generales. Pero el librero no sabe, el librero no sabe. Entonces, bueno, pues si eso se suma que los índices de lectura no solamente no van en aumento, sino que van decreciendo, porque pues en la cadena de consumo el libro está en el último lugar, o sea, nadie tiene prioridad por comprar un libro, pues hace que la rotación de los libros sea muy grande. O sea, porque se van sustituyendo unos a otros, se van devolviendo, se van tal. Eso en el caso mexicano. En el caso argentino o en el caso español sí tienen más suerte, porque hay mucha librería independiente, tanto en Argentina como en España, y entonces los libros pues tienen más capacidad de entrar. Por ejemplo, pero sin embargo, el principal vendedor de libros en España es una cadena de grandes almacenes, es el Corte Inglés. La gente va, se compra una camisa, come, se compra un libro, se compra lo que quiera y se va. ¿Eh? Aquí tenemos básicamente, pero pasa también en Colombia, en Chile, básicamente lo que tenemos son grandes cadenas de distribución de libros. En el caso de México, pues Gandhi,
y, y las librerías que conocemos, ¿no? Que El son sótano, el el sótano, el sótano. péndulo, en fin, Claro. y después por regiones, pues Gonville, en fin, son grandes distribuidores de libros con libreros poco preparados para orientar al posible comprador de libros. Aquí lo que importa, en este caso, no es el lector, sino el comprador del libro como objeto de consumo, que, como decía antes, el objeto de consumo libro está el último en la lista de las prioridades de consumo. ¿Eh? Claro, por supuesto, aquí ya entraríamos en el estudio de otros fenómenos, Manuel, los fenómenos de la economía, la pobreza, los índices de culturización, etcétera, que ya nos meterían en otro berenjenal. Pero yo pienso que en este momento se está haciendo un esfuerzo gubernamental importante en destacar aspectos de la cultura, aspectos de crecimiento de las personas. Decía el Sí y presidente, no. sí, Verá, sí, sí y no. Estamos repitiendo fórmulas que no funcionan. Mira, una cajetilla de tabaco, perdón, quito la marca, te dice, fumar incrementa el daño por COVID-19. En otra te decía, fumar causa infertilidad. En otro te decía, fumar causa depresión. ¿Eso sí, hace que uno deje de fumar? No. no. Empleamos las mismas fórmulas, prescriptores famosos, o sea, que son pues actores o actrices de televisión, futbolistas. Eso, la campaña de leer 20 minutos al día no sirve para nada. No son campañas que induzcan a la lectura. ¿Eh? Y empleamos además las mismas fórmulas que, eh, que se han venido empleando sin resultado, Claro, sin resultado. Yo no sé, de todas formas, eso a lo mejor convendría un debate aparte, si es conveniente, si es necesario leer tanto como se propone que se lea. ¿Eh? Me parece que hay un exceso de fomento a la lectura, pero de todas formas hay unos índices de lectura muy bajos. O sea, la gente no lee, la gente no lee. ahora, bueno, hay otros factores, Manuel, que en mi opinión influyen. Por ejemplo, la gran escuela, el gran maestro de la época son los medios de comunicación. Y nos quejábamos hace algunos pocos años, nos quejábamos de las televisoras. Todas las televisoras se encargaban de distribuir chatarra de conocimiento. Y entonces nos quejábamos mucho. Y de pronto surgió como una luz de esperanza, decir, vienen las redes sociales, el presidente le llamaba bendita redes sociales, como que fue un rayo de esperanza, dijimos, aquí va a haber más veracidad y más calidad, más comunicación entre nosotros, pero en mi humilde opinión, y esto, bueno, lo compongo en la mesa de la discusión, tanto para que tú nos des tu opinión como para que nuestros amigos internautas opinen, me parece que las redes sociales están siendo en este momento una gran decepción. Ya no puede uno saber ni siquiera si lo que están diciendo es cierto o no. Los pseudo periodistas que están haciendo sus pues, intentos por Sí, hacer un uno, medio de comunicación y demás, pues la verdad es que se van por la banda y no saben ni lo que están haciendo, ¿no? Puros gritos y sí, puras malas opiniones y muy amarillista, muy triste el panorama. Manuel, te pido de favor, antes de que hagas ese comentario que me interesa muchísimo, dame permiso de saludar a nuestros amigos internautas, porque están algunos amigos por Facebook y entonces quiero decirles hola. Mira, está Gina Cabrera, ya sabes, Manuel, te queremos mucho, la Gina y yo. querida Gina. Sí, Gina y yo te apreciamos mucho y está con nosotros. Dice, saludos fraternales con mucho cariño, amigos y queridos hermanos. Todos necesitamos gimnasia cerebral. Manuel, fascinante Ah, tema. Dice que eres fascinante tu tema. Pues claro, está con nosotros Dianita Morales. Diana Morales es abogado. Dice, saludos fraternos, Bernal, maestro. Siempre es un honor aprender de sus conocimientos. Fíjate, Diana, qué bueno, te agradezco mucho que estés con nosotros. Es un honor que nos acompañes porque Diana Morales, aparte de ser una mujer talentosa y joven, pues está con inquietudes de cultura, de penetrar en los antiguos conocimientos y todo eso, y eso le hace fascinante. Estaba yo hablando contigo, Manuel, te preguntaba acerca de la influencia de las grandes, digamos, llamémosle escuela popular que era la televisión, y ahora los medios, lo que le llamamos redes sociales.
¿Esos en qué sentido benefician o perjudican a la tradicional lectura de libros? Bueno, o sea, quiero decir, la televisión siempre ha empleado su propio lenguaje. La responsabilidad de la gente de la televisión tiene que ver, en este sentido, con cómo emplean el lenguaje a la hora de expresarse. Y siempre pues ha habido dudas porque de todas formas la televisión tiene una gran influencia en las personas. En cuanto a las redes sociales, que ya llevamos cerca de media vida con las redes sociales, o por lo menos un tercio de vida, al principio las redes sociales efectivamente generaban una cierta expectativa. Eran también un medio para reconstruir la memoria. Uno se encontraba con personas que hacía 30 años que no veía y volvía a tener un poquito de tal. Hoy por hoy las redes sociales han ido derivando en ese sentido de democratización, entre comillas diría yo, mediante el cual todo el mundo puede hacer de todo. Y entonces de las redes sociales han nacido los fake, la fake news. Y entonces cualquiera puede difundir noticias sin ningún tipo de, De ética de... periodística. No, porque no son periodistas. Lo que pasa es que, o sea, como nadie le puede negar a nadie su derecho a hacer lo que quiera hacer, pero yo creo que sí se le puede negar a alguien el derecho a hacer lo que quiera hacer si ese alguien no tiene una, una, una autoridad Preparación, moral, una una preparación, preparación, claro. una preparación. Entonces, y eso ocurre además en cualquier ámbito. O sea, las redes sociales yo cada día me dan más espanto, porque además se puede aprovechar pues para mentir, para difamar, para hacer, para, para muchísimas cosas que no aportan, sino que quitan valores a la convivencia democrática. Y a mí me parece que ese camino está francamente mal. Una Claro, cuestión, una cuestión que sí fue positiva es que las redes sociales, sobre todo Twitter, que ahora es X, ¿eh? generó un nuevo género periodístico, porque al principio, yo no sé ahora mismo, porque aunque tengo cuentas no estoy ahí, ¿eh? Los mensajes de Twitter tenían que tener una extensión limitada, 140 o 147, y eso generó un género literario. ¿No? Pero también hoy por hoy, pues ese es un medio para transmitir noticias y habrá que ver qué noticias, ¿no? Según quién, según sí, cómo. lo que se le ocurra al que la está transmitiendo. Pero mira, Manuel, a ver si no les parece, amigos, que esto voy a decir una barbaridad, pero bueno, ya sabes que aquí estamos con el amigo Manuel que nos aguanta todo y ustedes, amigos internautas, que nos hacen el favor también de aguantar todo lo que decimos. Pero miren, eh, evidentemente, cuando alguien me pasa una noticia, una información, un comentario, es decir, está penetrando en mi mente, está penetrando en mi cerebro de una manera o de otra, está tratando de convencerme de cosas. Y, por ejemplo, con la imagen, pues se multiplica el efecto. El leer las palabras en una hoja en blanco, pues nos va dando una comunicación, pero el acompañarlo con imagen y con sonido le hace mucho más penetrante. De manera es que la persona a la que le permito penetrar en mi cerebro con sus opiniones, me parecería equiparable con un cirujano del cerebro. Y por mucho que yo quiera a mi amigo, a mi pariente, a mi contemporáneo que está platicando por las redes sociales, que está queriendo entrar en mi cerebro, yo no le permitiría que me cortara el coco y que me anduviera hurgando los sesos. Entonces, es tan delicado lo uno como lo otro, influir en las ideas de una persona. ¿Cómo lo Pero podemos ¿por qué tienes que permitir, influir? no? Es que depende. Porque tú tienes criterio y alguien te dice algo y tú lo pones en duda. La duda es un motor de avance muy importante. O sea, los demás pueden expresarse como quieran, con fundamento o sin fundamento, y no tienen por qué entrar en tu cabeza. O sea, vivimos a una velocidad en que se amontonan las ideas, las,
y todo está confuso y no tiene por qué ser eh, algo que verdaderamente determine el cómo uno piense o no de determinadas cosas. Eso depende también de nuestro criterio, de que nosotros demos por buena o no y la respetemos tal como es la opinión que no nos convenza. Lo que nos convence no es propiamente la opinión, sino el argumento de la opinión. ¿Eh? Entonces, pero sí, es un asunto, Muy tiene que delicado. ver, sí, sí, es un asunto delicado y también tiene que ver con que uno tenga eh, un desarrollo intelectivo eh, capaz de poner en cuestión todo aquello que recibe, porque uno no lo puede tragar. Eso es lo que pasa con la televisión, lo que pasaba tradicionalmente, y pasa con el streaming, y pasa con todo lo que es audiovisual. Pues que uno se lo traga tal cual es, no se lo plantea, porque la actitud que uno tiene ante la pantalla es pasiva. Pero en un ámbito de debate o de una lectura, uno puede poner en duda y hacer crítica de lo que está recibiendo. Claro. ¿Eh? Eso son en cuanto a la imagen. El tema de la imagen es muy interesante porque yo no sé si es eh, fruto de esa es una idea de mediados del siglo XX, esto de que la imagen vale más que mil palabras. Pero yo siempre lo he puesto en duda, porque verás, si a ti te presentan la imagen de un pino, tú solo ves un pino, pero si a ti te dicen la palabra árbol, tú puedes ver un pino, un alcornoque, un nogal, o sea, la palabra árbol se refleja en la mente de cada uno de infinitas maneras. Ahora, si te pones la imagen de un pino, pues solo ves un pino. ¿Eh? ¿Eso a qué lleva? Pues a que vale que una imagen valga más que mil palabras, pero es que una palabra vale millones y millones de imágenes. Claro. Manuel, me ¿Eh? estás dando una oportunidad extraordinaria de platicar de esto que me interesaba mucho preguntarte. Hablaste, utilizaste una palabra que me parece sensacional. Dijiste criterio. Entonces, lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que me transmiten, lo paso por el tamiz de mi opinión, de mi razón, de mi criterio, y yo diré si me Ujú. conviene o no me conviene. Aquí ya están Claro. los problemas terribles de la cultura y de esto y sobre todo el convencimiento del transmisor de las ideas. Esto es muy importante. Pero Ujú. está el otro lado, Manuel, el otro lado, el compromiso que tenemos. Yo tengo con mucha frecuencia la tentación, y creo que es un ramo en el que tú estás inmerso, la tentación de decir voy a generar, a crear un libro. Yo he leído algunos libros a través de mi vida y digo, pues me gustaría escribir uno y dejar para la posteridad. Inclusive había un viejo Sí, adagio claro. que Y decía además deberías hacerlo. que Y decía además que, deberías hacerlo. gracias, decía Claro, una claro. vieja, O sea, una vieja conseja, decía que todos deben dejar un árbol, un hijo y un libro. Y entonces, bueno, pues esto sería dejar sí. algo para la posteridad. Pero, ¿cómo haces, cómo recomendarías tú que eres una persona con enorme experiencia, que has estado metido en el mundo de la editorial, que has tenido miles de personas, noveles experimentados, medio experimentados, buenos, regulares, malos? Has tenido escritores a tu alcance aquí en las manos. ¿Qué recomiendas? ¿Cuál sería el primer paso para tener la posibilidad de escribir bien un buen libro? Bueno, pues vamos a ver, es un oficio. O sea, tú has escrito mucho, pero no has escrito un libro. Y, y tu libro tendría que ser, entiendo yo, tu legado a nuevas generaciones de periodistas, de generadores de opinión, de personas del mundo de la cultura, incluso en el ámbito de la logia. Y tú tendrías que saber cuáles son los elementos fundamentales de tu propia experiencia que te han formado y te han hecho lo que tú eres. Y además tendrías que tener la capacidad de aportar tu legado conforme a tus ideas y a lo que tú ves en el mundo actual para la nueva gente. Ese sería un libro para hacer el bien. ¿Qué es lo que tendrías que hacer?
Pues yo lo hago contigo. No, no tiene, o sea, en tu caso está muy claro, porque no te planteas, o a lo mejor sí, que no lo sé, escribir una novela de fantasía, porque entonces el planteamiento es otro. Lo primero, pues, es tener claras las ideas, la estructura, hacer todo un trabajo preparatorio que con fichas, con hojas incluso pegadas en la pared, que a ti te sirven de guía luego para ponerte a escribir con eficiencia, con disciplina y con rutina, ¿no? Y esto nos llevaría justamente a la técnica. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Te lo digo porque a propósito sacamos un banner para comentarle a nuestros amigos que tú ibas a estar con nosotros, para informarles que ibas a Ujú. estar en esta plática, y ahí utilizamos un término muy especial que me recuerda algo así como el deporte, como que yo no podría ser Bueno, sí, vamos a ver, un sí, campeón si no hago sí, gimnasia. sí, vamos a ver. En el mundo antiguo eran escritores solo unos pocos, se preparaban para ser escritor, vivían en un entorno de libros, también de la vida, ¿no? Pero se preparaban para eso. Y existía un impresor, que era su impresor de confianza, que es el antecedente del actual editor, ¿eh? Y hacían el libro, y bueno, pues tenía el alcance que tenía. Pero han llegado hasta nuestras fechas. O sea, eso quiere decir que algún alcance sí que tenía. Hoy por hoy escribe todo el mundo. Todo el mundo tiene un, todo el mundo tiene un libro en el cajón de su buró, todo el mundo tiene un libro para publicar, ¿no? ¿Eh? Pero antes las personas que escribían tenían capacidad de contemplación, tenían capacidad de observación, tenían experiencias de vida. Al final, cualquier obra de arte es fruto de la vida vivida. Bien vivida por uno, bien vivida por otros y asimilada por uno. Entonces, bueno, pues hoy vivimos en un mundo de la velocidad, de la confusión, de los sentimientos desgarradores, no, perdemos por la misma velocidad el estrés en que vivimos, por la capacidad de contemplación, de observación, de profundización en las cosas. Pero también en ese mismo proceso se nos reduce nuestra capacidad intelectiva y la descuidamos. Y lo mismo que vamos al gimnasio para muscularnos, tonificarnos y estar en buena forma física, la propuesta de mis talleres que desarrollo desde hace más de 30 años es muscularnos, tonificarnos y estar en buena forma física intelectivamente. Tener capacidad, una mayor capacidad de asociación de ideas, una mayor velocidad mental, una mayor capacidad de creatividad, que además no solamente tiene incidencia directa en la redacción, sino que además lo tiene en la propia vida. ¿Eh? En la propia vida, porque te da las bases para impedir que haya bloqueos, para ver las cosas del derecho y del revés. Y todos mis talleres están basados en dinámicas, juegos, estrategias para romper, primero con nuestra rigidez mental y después para agrandar nuestra capacidad intelectiva. Es un, Son talleres cognitivos intelectivos que nos permiten ver la vida desde una perspectiva pues, mucho más amplia y en primera instancia, como ya digo, en relación a la redacción, pero también en relación a los propios hechos de la vida. Eso porque es necesario. Mira, hace muchos años, cuando nosotros teníamos un problema existencial, íbamos al cura, al sacerdote, que nos daba un consejo. Nosotros hemos evolucionado a una sociedad descreída que incluso pues rechaza el tema este y entonces vamos a terapeutas. ¿Mm? Terapeutas que nos cobran mucho más caro que el cura, pero bueno, para resolver o no según qué problemas tengamos. ¿Eh? ¿Y por qué tenemos tantos problemas? Pues tenemos tantos problemas precisamente por lo mismo, porque estamos reduciendo sin darnos cuenta nuestra capacidad intelectiva, estamos viéndonos arrastrados por una sociedad por una sociedad de la soledad, de la tristeza, del desamor, de la desconfianza, se hace muy duro. El cuerpo te pide irte al exilio,
del mundo en que vivimos. Se hace muy duro, ¿eh? Pero porque no, porque vamos reduciendo cada vez nuestra capacidad de acá, ¿eh? Entre otras cosas, dejamos de tener vida espiritual, vida contemplativa, capacidad de observación de los detalles, empatía, perdemos la empatía, ¿eh? Vamos demasiado rápidos y al Y ir además, demasiado rápido perdemos la perspectiva también. además, en mi opinión, Manuel, no sé tú qué opines, pero en mi opinión también la tendencia es al individualismo, a romper Sí, las uniones personales, las relaciones familiares, las relaciones. ¿Ves los libros en las librerías estas de las cafeterías que tienen extendidos ahí sus libros y encuentras muchísimos que le llaman de superación personal? Y estos de superación sí, personal, todos te hablan al individualismo. Inclusive yo encuentro muchos títulos muy procaces, que desde luego aquí no voy a repetir, pero títulos procaces que utilizan la grosería, las palabras malsonantes como un atractivo para vender. Entonces nos están sí, bueno, vulgarizando eso desde es el otra título, cuestión, ¿no? ¿eh? Y Esa eso, es otra cuestión, sí. pero nos están Sí, los diciendo, por libros de ejemplo, autoayuda, sí, 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 nos dime. recomienda, por ejemplo, tú preocúpate por ti, olvídate de lo demás, tú triunfa, pase lo que pase y al costo que sea y pasa por encima de los demás, pero tú triunfa. Ese tipo de mensaje, eh, yo diría que es la producción de libros chatarra, pero entrando en el taller que tú proporcionas, que, con la experiencia enorme que tienes, que por tus pupitres o por tus gimnasios han pasado miles de personas, cómo romper el miedo que tiene sobre todo el escritor novelo o el escritor sin ninguna experiencia que se acerca por primera Mira, ocasión. ¿Cómo se rompe el yo miedo? parto, sí, vamos a ver, partimos de una idea. La hoja en blanco no existe. Sí existen los bloqueos, pero no existe la hoja en blanco. Existe la voluntad. Uno toma la decisión y ejerce la voluntad de aplicar esa decisión, ¿eh? Y para eso tiene instrumentos, tiene diccionarios, tiene lecturas, tiene orientación, tiene, si quiere, ¿eh? ¿Eh? El talento es un gran peligro. Yo he conocido muchas personas con mucho talento que no han sido capaces nunca de hacer nada, porque hay que tener una gran madurez personal para poder aplicar ese talento en el desarrollo de un proyecto literario. ¿Mm? Hay que tener mucha madurez. El talento es, yo he conocido personas que no tenían talento capaces de escribir novelas estupendas y personas con mucho talento incapaces de escribir porque o bien se gustan mucho o bien están, eh, en fin, hay de todo. Y vivimos en una sociedad terriblemente triste, en esta sociedad occidental, terriblemente triste, y la gente necesita el apoyo. La gente tiene problemas de autoestima, tiene problemas de soledad, tiene problemas de desamor, tiene problemas de aislamiento, tiene problemas de comunicación interpersonal y por eso esa es la causa, quiero decir, de la proliferación de los libros de autoayuda que de algún modo pues venden, es que la cuestión es la venta. O sea, quiero decir, ahora voy a ir a la venta por un minuto. Venden eh, porque venden, y venden mucho los libros de autoayuda, fórmulas que pueden ser útiles o no útiles por parte de personas que pueden tener formación o no tenerla, eh, eh, y en lo que la gente se confía como si fuera la Biblia. ¿Eh? Y después pues llega la decepción y van a otro y van a otro. Hay libros esos que fomentan el individualismo, otros que no tanto, intentan dar palos de ciego de algún modo. Muchos títulos de estos, sin menoscabo de que hay, sí hay títulos buenos, pero intentan dar palos de ciego, no tanto por ayudar a la gente, cuanto por vender, porque este es un mercado. Claro, Y lo que le importa a las editoriales es vender. Y estos claro. libros venden. No, Estos libros estas venden. tiendas, mencionabas al principio de nuestra charla, mencionabas estas tiendas electrónicas muy modernas que se han puesto muy de moda, pero una tienda electrónica se mete al mundo editorial, es decir, vamos a hablar con todo el respeto, pero
digamos, hacemos a un lado al editor Manuel Pérez Petit con su experiencia de 35 años en la producción de libros y de trato con los autores, lo hacemos a un lado y solamente ponemos una empresa que acostumbra a vender por correo, por vías electrónicas, y ese me convence de mandarle mi manuscrito y lo pone ya a la venta. Y dice, cuando alguien pida un libro, en ese momento lo imprimimos, solamente le imprimimos su Bueno, sí, ejemplar eso y lo son las vendemos. opciones, tiene que ver. O sea, esas son las opciones que tiene cada cual. Cualquier autor reconocido con tal, te va a decir, para escribir una novela, pues se necesita 4, 5, 6 años. ¿Y cómo es que publican una al año? Pues porque están haciendo proyectos en paralelo. ¿Eh? Eh, eh, Esto tiene que ver con la prisa, tiene que ver con la falta de criterio, tiene que ver con la falta de selección, tiene que ver con... pues hay pues muchas personas que creen que pueden escribir y además creen que pueden ser editores sin saber nada, simplemente, pues bueno, pues este es el disparate de nuestro tiempo. Es lo mismo que si vas a un carpintero para que te opere del corazón. ¿Eh? El Manuel, carpintero déjame, está convencido que sabe cómo abrir el pecho. No, hombre, no. O sea, tú vas a un cirujano cardiovascular a que te opere de corazón, no vas a un carpintero. Pero como el oficio de editor y el oficio de escritor son tan inmediatos, son tan aparentemente fáciles, pues todo el mundo se cree que puede serlo. sí, por Dime, supuesto. dime. Déjame saludar a nuestros amigos de internautas. Dice Ujú, Virgilio Rodríguez, leer es para no aburrirse y para no aburrarse. Sí, eso es muy bonito, un juego de palabras allí muy interesante. Lo utilizó alguna vez ujú. Gandhi la librería Gandhi anunciar sus libros. Entonces, lea para que no se aburra, ¿no? Lea para que no sea burra. Y entonces, pues sí, un bonito detalle, Virgilio, me encanta. Dice Rodolfo Santín, muy buena noche, queridísimo, venerable, gracias por la luz que nos otorgas. No, hombre, Rodolfo, te queremos mucho y queremos que nos acompañes. Rodolfo, tú tienes muchas cosas que platicarnos en otro ramo, en otras ideas, en otro ambiente diferente al de Manuel Pérez Petit, porque Manuel Pérez Petit, como te has dado cuenta, Rodolfo, pues está metido en el mundo de los libros, de la producción literaria y de la producción material de ese hermoso instrumento cultural que se llama libro. Entonces tú estás en otro mundo, pero también te invito con mucho cariño y vamos a hacer una plática muy pronto contigo. Dice Norberto Manuel Guerrero Cortázar. Manuel, qué bueno que estás aquí con tu tocayo Manuel Pérez Petit. Dice Manuel Guerrero Cortázar, buenas noches queridos y todos y todas, excelente tema. Lo único que puedo comentar es que siempre es mucho más rico, es delicioso leer un libro físico, subrayar, anotar ideas, etcétera. Magia que no encuentro en los ebooks. Ujú. Saludos cordiales. Sí, sí, Manuel, estamos coincidiendo contigo, ¿eh? Lo que nos ha dicho Manuel Pérez Petit es en ese sentido, Sí, es toda una ahora aventura tener el libro. abordaremos Dice dos o tres cosas de estos últimos comentarios. José Luis Luna, dice, gracias por la charla tan interesante, estoy de acuerdo en lo de ejercitar la mente. Sí, sí, imagínate, José Luis Luna, imagínate que yo les dijera, fíjate que voy a correr en la maratón del próximo domingo, no sé qué, o voy a concursar en natación o qué sé yo. No podríamos imaginar siquiera que yo me aviente a la alberca así de buenas a primeras sin haber hecho una práctica. Y el hecho de decir voy a escribir un libro, sí requerimos la pues, conducción de alguien que sepa y que nos enseñe la técnica para ir practicando. Porque en las charlas que tenemos en sobremesa con la familia y eso, pues sí, platicamos por horas y podemos desarrollar un tema durante horas, pero de eso escribirlo en el libro es otra cosa. Ahorita vamos a comentar con Manuel Pérez Petit, que es un editor de toda la vida, 35 años en ese mundo. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo tienes estos talleres en los que nos permites aprender y hacer esta gimnasia para escritores? ¿Cómo me acerco a ti, Manuel? ¿Cuál sería el Pues primer a camino? mí, pues escribirme a WhatsApp, teléfono mexicano, +52 si hay alguien de fuera de México, pues
5616867826, escribirme y ponernos de acuerdo, ¿no? O Espérame, sea, porque es, no lo anoté, Manuel, permíteme. Entonces, va, 52 bueno, es te lo repito, 52 es la es ruta para México, 56 para el resto del mundo, exactamente. hasta ahí. No, Y luego no, viene, no. luego, El número de WhatsApp al que habría que escribir es 56, o sea, 5616867826. perfecto, muchos seises. Es un número Sí, fácil bueno, pues ese fue el que me tocó en Telcel. Te Uy, voy a pedir un poquito más tarde que me lo repitas y lo platicamos con nuestros vale, amigos. Bueno, nos vale. acercamos contigo por teléfono y después tengo que Sí. trasladarme hasta donde tú estás o qué tengo que No, hacer. no, 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 no. No, ya la pandemia modificó muchos hábitos y muchas maneras de enfocar las cosas, normalmente sí, no niego que pueda darse el caso. Todos los talleres que yo imparto son virtuales. Ahora, si hay dos, tres personas que quieren un taller presencial, pues cuestión de ponerse de acuerdo en un sitio que quede eh, fácil para todos. Pero normalmente vengo dando talleres virtuales. Eso es ¿Eh? sensacional porque hacemos una práctica como la que estamos haciendo ahorita tú y yo con otros amigos que se incorporaran a tu taller y entonces podemos inclusive intercambiar opiniones. Oye, yo de eso que me estás diciendo, yo ya lo hice y a mí no me resultó, me compliqué, etcétera. Y otro enriquecerá la charla diciendo, pues a mí sí me funcionó de tal y tal manera. Y yo creo que eso con tu guía, porque se requiere el entrenador, Manuel. Puros amigos Claro. y autodidacto, yo estoy un poquito en contra del autodidactismo, porque se requiere la maestría de alguien que nos dirija, que nos enseñe. ¿Cómo empezaría? Así muy rápidamente, no te voy a pedir que ahorita me des el taller, pero me inscribo contigo por teléfono, Sí, llegamos sí, nos al acuerdo ponemos, y luego, ¿qué pasa? no, pues ponemos las fechas, son que yo vengo trabajando hace tantos años, son tres, digo, son 4 sesiones de 3 horas. También se puede ver si hay un grupo que 3 horas, pues le resulta mucho hacer el doble de sesiones de hora y media. O sea, todo es muy flexible. ¿Eh? Eh, pues es cuestión de ponerse de acuerdo. Con 3 personas se genera un grupo magnífico y comenzar. O sea, es algo mucho más sencillo. ¿Eh? Y luego en la práctica, en el taller que tú nos das de En el gimnasia, taller todos ¿qué, qué, son qué me ejercicios, enseñas? juegos, ejercicios. No, ¿qué te enseño? No, ¿qué te hablo? O sea, quiero decir, bueno, te enseño cosas adicionalmente como consecuencia en el contexto, pero todos son ejercicios, dinámicas, juegos, todo se hace a mano, todo se escribe a mano, son ejercicios de reflexión, ejercicios de creación, ejercicios digamos, más sintácticos, más gramaticales. ¿Eh? Eh, eh, Todos son ejercicios, son 12 horas continuas de rutinas de gimnasio, pero intelectiva. Además, el taller conlleva 2, 3, según el caso, sesiones particulares en que se trabajen particularmente los textos, en que se trabajan los textos de las personas que asisten al taller. ¿Eh? Y eh, No, no, eso no, es básico. no nos produce temor el contacto con las leyes gramaticales. No, porque si son naturales. O sea, quiero decir, no, no se aprende a escribir haciendo un curso de gramática. No, se aprende a escribir de otra forma, porque son leyes naturales, son normas naturales en que la mente se da cuenta de que las cosas son de un determinado modo. Pero también tú aprendes en el taller que tú tienes 99 maneras al menos de escribir lo mismo, 99 maneras diferentes de escribir lo mismo. La misma idea. No, el mismo texto, de 99 maneras diferentes, de 99 estilos diferentes, que puedes construir un texto siguiendo un guión previo, que puedes, bueno, que puedes distinguir una palabra u otra, también pues en función, o sea, aprendes el uso del diccionario, que esto es fundamental, por ejemplo, ¿no? Que tenemos ideas fijas
es que ciertas cosas significan cosas que no significan, ¿eh? Que desarrollamos nuestra capacidad de, eh, de autosuperación. eh, y vemos las cosas del derecho y del revés. Empezamos rompiendo barreras y rompiendo esquemas que tenemos, pues, digamos, rígidos desde pequeños. Y Podemos vamos empezar, ampliando y hacemos una mente mucho más amplia. al entrar en tus talleres, Manuel, podemos empezar, digamos, entre comillas, podemos empezar desde cero. Claro, Sí, claro, no quiero claro, decir claro, el cero por lo redondo, pero digamos, sin claro, experiencia para escribir, me acerco a tu taller y no claro. te enojas conmigo, no me regañas por no saber No, escribir, por ¿por no tener qué? gramática, ¿Por qué? No, por no no tiene usar nada que una ver. buena sintaxis. No, no tiene nada que ver. Porque, vamos a ver, lo primero que se hace en el taller es rompernos la cabeza. Rompernos la cabeza y hacemos una serie de primeros ejercicios que rompen cualquier idea preconcebida que tengamos. Los prejuicios. No, ideas rígidas. Porque si en el cuento de Caperucita, ¿por qué Caperucita? ¿Qué pasaría si Caperucita fuera la mala y el lobo el bueno? O en la vida, ¿qué pasaría si tu perro hablara? O en fin, ¿qué pasaría si vas por la selva, te encuentras con una valla, te comes esa valla porque te gusta y te conviertes en una hormiga? O sea, y se va complicando, conforme pasan las horas, se Claro. va complicando. Pero todos son planteamientos que son irracionales. Porque lo mismo que decía de las lecturas, de los registros del lenguaje, que tenemos tres registros del lenguaje, el del pensamiento, el oral y el escrito, que no siempre desarrollamos y entonces escribimos como hablamos o intentamos escribir como pensamos, que es una utopía. Pero bueno, también tenemos cuatro niveles de la lógica. Nosotros nos manejamos básicamente con la lógica racional y a veces ni eso, pero por encima de la lógica racional tenemos la lógica analógica que nos permite poner en relación dos elementos, ideas, cosas. Y por encima de la lógica analógica tenemos la lógica silogística que nos permite poner en relación dos ideas, dos cosas y sacar una conclusión. El más famoso, cogito ergo sum, pienso, luego existo, aunque es un silogismo eh, eh, elemental, pienso, luego existo. ¿Eh? Nos sirve como un ejemplo. Pero por Sí, encima de la lógica silogística tenemos la lógica heurística. Y la lógica heurística es la que nos permite en nuestra mente tener un conocimiento profundo de más de una idea y poder establecer en nuestra mente un debate. Esto que era natural en el mundo antiguo, hoy es como casi imposible. No, pues no hay nada de teoría. Todo se consigue con ejercicios de gimnasia. Dime, dime. sensacional, a mí me emociona mucho. Una pregunta que te quiero hacer antes de que nos despidamos, Manuel. Ahí ¿Cómo ya estamos al final, no puede ser. en un grupo, en un taller de Manuel Pérez Petit, en el que vamos a hacer gimnasia para escritores, nos reunimos 3 o 4 personas contigo? ¿Cómo puedes compaginar las temáticas? A mí me interesa escribir sobre una cosa, al compañero que se Sí, pero escribe eso es sobre otra otra y otra. cosa. O sea, Cómo eso lo es otra cosa. organizas? Tú vas al gimnasio y tú, tu entrenador del gimnasio te hace tu rutina y hoy vas a estos aparatos y a estas cosas. Y mañana vas a estos otros aparatos y a estas otras cosas. ¿Eh? Y para eso están las sesiones particulares, para desarrollar el interés particular de cada uno. Porque lo que estamos todos trabajando, y es de una diversidad absolutamente enriquecedora también, de esa forma transversal con la gente, lo que estamos es trabajando la capacidad intelectiva del conjunto, pero fundamentalmente de cada uno. O sea, es... después yo, pues, tengo un proyecto que ahora sacaré en septiembre el primer volumen de una colección de libros de los trabajos de los talleres. ¿Mm? Ah, qué interesante, qué interesante. Eso es muy bonito Claro, porque ya nos das como la salida o el balazo de salida Voces del en la Gimnasio. meta. Se Claro, llama Voces del Gimnasio y ahora sale en septiembre uno con 11.
Qué con interesante. con trabajos de 11 personas, ¿eh? O sea, que decir, ahora tú particularmente, ¿a ti te interesa escribir o te interesan tales temas? Pues eso es lo que vemos particularmente, pero también si te interesan esos temas, como se hacen 50 ejercicios a lo largo de las 12 horas, ejercicios breves, unos más y otros menos, pues tú Ahora, puedes irlo reflejando ahí. me preparas como tu gimnasia, me preparas como para escribir, ya hice mis rutinas, mejoré mi cuerpo, mejoré mi condición física, la condición intelectual para escribir. Digamos que ya me das los elementos necesarios para Sí, intentar eso escribir. es Y después, como ¿qué? el precalentamiento, sí, en Exacto. ese Ahora, sentido. me pongo en mi casa frente a la computadora, frente al papel y escribo algo. Después de eso, ¿cuál sería la siguiente etapa? ¿En qué más me puedes ayudar? Bueno, el taller ocupa lo que ocupa, se puede hacer mucho más largo, pero sí, digamos, estandarizadamente, pues son 12 horas del taller. Ahora, ¿tú quieres escribir? Bueno, primero el ejercicio del taller te pone en condiciones mucho mejores que nunca para poder ponerte a escribir. Y otra cosa es que si tú sigues confiando en mí, pues no hagamos un plan específico para tu libro, un proyecto determinado para tu libro. Eso es otra cosa, no tiene que ver con el taller, ¿eh? Aunque Pero sí se pueden sería seguir haciendo ejercicios. una siguiente etapa en la que podríamos contar con tu auxilio y dirección. Sí, eso ya es individual y eso pues tiene otra consideración aparte, es cuestión de hablarla, claro que sí. Manuel, ¿esos talleres son muy costosos? ¿Están al alcance No, de pocas personas? esos talleres no son costosos, O sea ¿eh? que una persona con una economía regular podría Sí, pero acercarse. además hay un principio que nadie por un motivo económico, o sea, que el motivo económico no sea el motivo por el que no se haga, ¿eh? Ah, qué bonito, qué bonito. Y O sea que, yo le ofrezco a la gente de la logia y a la gente tuya que vengan a través de ti. El coste del taller son 4.800, pero yo le ofrezco a la gente de la logia y a la gente que vengan a través de ti, pero que quede claro que vienen a través de ti, en lugar de los 4.800, 3.000 pesos. oye, Manuel, te agradezco muchísimo. Es una deferencia extraordinaria para nuestros amigos internautas, una gran oportunidad que tenemos de acercarnos a un taller de gimnasia para escritores. Y bueno, creo que eso sería un contacto inicial con el mundo fascinante de la escritura de libros. Creo que es algo Sí, sensacional que ojalá que no se muera, que no sea una industria que se muera, Manuel, porque no, no platicábamos se al va a morir principio, nunca. me O sea, decías, siempre va a haber libros, siempre va a haber libros. En sus diferentes soportes, sí, porque el audiolibro, el ebook y tal, son soportes. Este amigo que Norberto Manuel Ma- Guerrero, que decía que no le gusta el libro que no sea físico, que solo le gusta el físico. Bueno, pues está bien, porque también eso tiene el romanticismo, el olor del papel, el tacto y tal. Hay personas pues que se llevan muy bien con el ebook o con el audiolibro. Bueno, son soportes y todos son libros, que eso es muy importante. Sí, lo otro es, como platicábamos al principio, ojalá que se fuera desarrollando o redesarrollando la comunicación humana con mejor preparación, con temas más serios, con una forma más exquisita de proponer las ideas. Manuel, ¿me quieres repetir con más detenimiento tu número telefónico para hacer contacto? Cincuenta y Sí, mi seis. número eh, es 5616867826. O sea, Perfecto. 5616867826. Pues extraordinario. Manuel, se me acaba el tiempo porque solo, mira, no tenemos un límite de tiempo, pero procuramos que redondear Sí, dentro que de sea una una hora hora más o es el menos. tiempo que nuestra atención de nuestros amigos está pendiente. ¿Cómo me ayudarías a redondear tu participación? ¿Qué decimos? Sobre todo lo que más me interesa a mí es lo de tu taller y agradeciendo mucho la deferencia que nos tienes de hacer un descuento especial para nuestros amigos. ¿Cómo Sí, redondeas la idea de la invitación para que nos inscribamos en los talleres de gimnasia para escritores?
Bueno, en realidad es gimnasia para escritores, pero también para la vida, ¿no? Porque todo esto lo que te permite es afrontar muchísimos retos y evitar el bloqueo. O sea, un gran problema de ver las cosas del derecho y del revés, porque la tortilla siempre tiene vuelta. ¿Eh? ¿Cómo redondearía yo? Pues yo diría, pues ojalá que a través vuestra, de Gina y de ti, pues vengan personas y las reunimos por grupos con esas condiciones especiales y en los horarios que convenga, porque al final de lo que se trata es de dos principios, de dos principios. Uno, el de servir, el de intentar hacer el bien, que muchas veces uno pues se equivoca intentando hacer el bien, ¿no? Y el otro, mi convencimiento de que todo lo que uno es y tiene es para darlo. El único sentido que tiene ser y tener es darlo, para mí. Claro. No, ¿Eh? imagínate qué hermoso poder comunicar, estar en el parto de un libro, el ser uno el Bueno, autor de un libro y poder comunicar sus ideas de una manera organizada y sobre todo de una manera que a los posibles lectores les comunique algo, que no tomen el libro y lo ¿sí? avienten, sino que realmente se interesen y lo lean. Eso me parece sensacional. Manuel Pérez Petit, te agradezco en el alma que nos hayas acompañado. Siempre es fascinante para mí platicar y ahora veo con los amigos que nos acompañaron hoy en Facebook también, les interesó mucho el tema. Pues siempre esta es tu casa, estás cordialmente invitado para participar en tus éxitos y ya iremos conforme vayan avanzando. ¿Cuándo empieza tu taller? ¿Cuándo es el primero? Pues esta semana próxima, cuando haya un primer grupo de 3 personas en un mismo tramo horario. O sea, quiero decir que no pongo un día y un horario fijo, que antes Lo, sí lo lo, hacía de vez en cuando. Lo que me pongo a disposición de las capacidades, del interés de cada uno, de la disponibilidad de cada uno. O sea, cuando tenga 3 personas y estemos de acuerdo en un horario, empieza. Yo doy por hecho, mi pues expectativa es que la semana está próxima ahí está empecemos. el gimnasio abierto, ahí está el entrenador dispuesto a entrenar. Necesitamos reunir los que pretendamos ser los gimnastas o Yo los ya te digo, deportistas y escribir. a tu gente que quede claro que viene a través tuya y a la gente de la logia, naturalmente, ¿eh? Yo le pongo ese descuento que es casi la mitad. Manuel, querido, te mando un abrazo con mucho cariño. Estamos pendientes de tomarnos un cafecito y disfrutar esta charla de manera Hombre, más pues ya era directa. hora. Sí, El cariño sí, de sí. poderte dar un abrazo.